La destrucción de Sodoma y Gomorra. Episodio 1. El clamor que subió al cielo. ¿Puede una ciudad llegar tan lejos en su corrupción que el mismo cielo decida intervenir? ¿Existe un punto sin retorno para una sociedad? Hoy te adentrarás en una de las historias más estremecedoras jamás registradas, un relato donde la justicia y la misericordia caminan al borde del abismo. Quédate hasta el final porque esta historia no termina donde crees. Suscríbete, activa la campanita, comenta lo que piensas y comparte este documental porque lo que está por suceder todavía resuena en nuestro tiempo. En una región que alguna vez fue descrita como un jardín fértil, comparable al huerto del Edén, se alzaban las ciudades de Sodoma y Gomorra. Ubicadas en la llanura del Jordán, estas urbes prosperaron gracias al comercio, la agricultura y las rutas que conectaban Mesopotamia con Canaán. Desde lejos parecían exitosas. Desde dentro, algo estaba profundamente roto. Con el paso de los años, la riqueza dio paso al exceso, la hospitalidad, valor sagrado en el antiguo cercano oriente, fue reemplazada por la arrogancia. La justicia se torció, el débil dejó de importar y el clamor de las víctimas comenzó a elevarse más allá de la tierra. La Escritura afirma que el clamor contra Sodoma y Gomorra era grande y su pecado gravísimo. No se trataba de un solo acto, sino de una cultura completa entregada a la violencia, la humillación y la negación de toda compasión. No muy lejos de allí vivía Abraham, el hombre del pacto. Años antes, su sobrino Lot había elegido vivir cerca de Sodoma, atraído por la fertilidad de la tierra. Esa decisión, aparentemente estratégica, lo había colocado en el centro de una historia que cambiaría su destino para siempre. Tiempo atrás, Dios había revelado a Abraham que investigaría el clamor que subía desde aquellas ciudades, no para condenar apresuradamente, sino para verificar. La justicia divina no actúa por rumores, actúa por verdad. Al caer la tarde, 2 mensajeros llegaron a Sodoma. No venían como conquistadores, sino como observadores. Su presencia silenciosa era el último acto de misericordia antes del juicio. Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad, lugar donde se resolvían asuntos legales y sociales. Al ver a los visitantes, se levantó con urgencia. Aún recordaba los valores aprendidos en la tienda de Abraham. Lot insistió en ofrecerles refugio. Sabía lo peligrosa que se volvía Sodoma al caer la noche. Lo que estaba a punto de suceder confirmaría sus temores. Mientras los mensajeros descansaban bajo su techo, la ciudad despertó su rostro más oscuro. Hombres de todas las edades rodearon la casa. No buscaban diálogo, buscaban dominar. La violencia ya no era excepción en Sodoma, era identidad. Y en ese instante quedó claro que la maldad había alcanzado cada rincón. Los visitantes actuaron. Con un solo gesto, la multitud quedó cegada. El juicio aún no había comenzado, pero la advertencia era clara. Entonces Lot comprendió. No estaba protegiendo a simples viajeros, estaba presenciando el último llamado de Dios antes de la destrucción. Los mensajeros hablaron con urgencia. Saca a los tuyos de este lugar porque vamos a destruir esta ciudad. Lot miró a su familia, miró la ciudad que había elegido y el tiempo se estaba agotando. Episodio 2. La noche antes del fuego. ¿Qué harías si supieras que el amanecer no llegará para tu ciudad? ¿Escucharías la advertencia o te aferrarías a lo que conoces? Esta es la noche más larga en la vida de Lot, la noche donde la salvación depende de una decisión. Quédate hasta el final porque no todos los que oyen la verdad deciden obedecerla. Suscríbete, activa la campanita, comenta y comparte este documental. Lo que ocurre aquí sigue repitiéndose en cada generación. Dentro de la casa el aire se volvió pesado. Los visitantes ya no hablaban como simples forasteros. Su voz tenía el peso de una sentencia irrevocable. ¿A quién más tienes aquí?, preguntaron. Yernos, hijos, hijas. Saca a todos de este lugar. La destrucción estaba codecidida. La misericordia, sin embargo, aún ofrecía una salida. Lot salió corriendo. La misma ciudad que le había prometido prosperidad ahora lo observaba con indiferencia. Cada paso era una súplica silenciosa por su familia. Lot habló con urgencia. Les advirtió que al amanecer traería destrucción, pero sus palabras sonaron como una broma. En Sodoma, la advertencia divina parecía un absurdo. Nadie lo siguió,
La incredulidad fue más fuerte que el temor, y esa decisión selló destinos para siempre. Con las primeras luces del alba, la paciencia del cielo llegó a su límite. Los mensajeros instaron a Lot: levántate, toma a tu esposa y a tus hijas, no mires atrás. Y entonces ocurrió algo inesperado. Lot dudó, incluso sabiendo lo que venía, el apego a Sodoma lo paralizó. La escritura es clara: los mensajeros tomaron a Lot, a su esposa y a sus hijas de la mano. No fue solo obediencia, fue misericordia activa. Fueron sacados fuera de la ciudad. Sodoma quedaba atrás, pero el peligro aún no había terminado. Escapa por tu vida, dijeron, no mires atrás, no te detengas en la llanura. Cada palabra era una instrucción vital. Lot, temeroso, pidió una concesión: una ciudad pequeña, un lugar cercano donde refugiarse, y una vez más Dios accedió. Zoar se convirtió en el último refugio antes del juicio. El sol comenzaba a levantarse y el cielo se preparaba para responder. Cuando Lot llegó a Zoar, el sol ya había salido sobre la tierra. Detrás de él, Sodoma aún respiraba por última vez. Episodio 3. El día en que cayó el fuego. Cuando la paciencia divina se agota, el juicio no llega con ruido, llega con certeza. ¿Qué ocurre cuando el corazón se queda en el lugar del que el cuerpo ya huyó? Este episodio marca el punto sin retorno. Aquí el cielo responde a la tierra. Quédate hasta el final, porque una sola mirada cambiará una vida para siempre. Suscríbete, activa la campanita, comenta y comparte este documental. Lo que verás a continuación no es solo historia, es advertencia. El sol se elevó sobre la llanura del Jordán como cualquier otro día. Las ciudades despertaban sin saber que ese amanecer sería el último. No había alarma, no había arrepentimiento colectivo, solo rutina antes del fin. Desde lo alto, la respuesta descendió, no como un arrebato impulsivo, sino como un acto decidido de justicia. El mismo Dios que había esperado, ahora actuaba. Azufre y fuego llovieron sobre Sodoma y Gomorra. Las ciudades, sus habitantes y toda la llanura fueron alcanzadas. La tierra misma fue sacudida. Lo que había sido fértil se convirtió en desolación. No fue solo destrucción física, fue el colapso de una cultura entera que había despreciado la justicia. El juicio no cayó en silencio, cayó con memoria. Mientras el fuego caía, Lot corría por su vida. Cada paso lo alejaba del pasado, pero no todos los corazones habían huido. Ella escuchó la advertencia. Sabía que no debía mirar atrás, pero Sodoma no era solo un lugar, era un apego. Solo una mirada, un instante de nostalgia, y el pasado reclamó lo que aún retenía. Se convirtió en una estatua de sal, un símbolo inmóvil en medio del juicio, no por curiosidad, sino por obediencia nacida del apego. Allí quedó, entre la ciudad que amó y la vida que pudo haber tenido. Desde lejos, Abraham se levantó temprano, miró hacia la llanura y vio humo que subía como el humo de un horno. Recordó la conversación, la intercesión y comprendió que Dios había sido justo y misericordioso. Sodoma y Gomorra ya no existían, solo ruinas y una advertencia grabada en la tierra. Lot sobrevivió, pero no salió ileso. La destrucción terminó afuera, pero el verdadero conflicto apenas comenzaba dentro de su familia. Episodio 4. Las cenizas que hablan. La destrucción terminó, pero las consecuencias no. ¿Qué queda cuando una ciudad desaparece, pero el dolor sigue vivo? Este no es solo el final de Sodoma y Gomorra, es el comienzo de un legado incómodo que atraviesa generaciones. Mira hasta el final, porque esta historia no se apaga con el fuego. Suscríbete, activa la campanita, comenta y comparte este documental. Las advertencias que ignoramos siempre regresan con más fuerza. Lot llegó a Zoar con vida, pero sin paz. Había perdido su hogar, su esposa, su pasado. La ciudad pequeña que pidió como refugio no logró aliviar su temor. El miedo lo consumía, la destrucción aún resonaba en su mente y Zoar, pese a haber sido perdonada, ya no parecía segura. Lot abandonó Zoar y se refugió en una cueva en las montañas. Allí, lejos de ciudades, intentó sobrevivir con lo único que le quedaba, sus 2 hijas. El silencio era ensordecedor, no había voces de mercados, no había risas, solo recuerdos y miedo al futuro. Las hijas de Lot crecieron bajo la sombra de Sodoma,
La destrucción no borró las heridas morales, solo las trasladó a un lugar más aislado. Temiendo quedarse solas y sin descendencia, tomaron una decisión desesperada. No consultaron a Dios, consultaron al miedo. Embriagaron a su padre, un acto nacido de una mente deformada por el trauma y la pérdida. La historia no lo justifica, lo expone. De aquella noche nacieron dos linajes, Moab y Amón, pueblos que más tarde tendrían una relación conflictiva con Israel. La Biblia registra estos nombres no para glorificarlos, sino para mostrar cómo las decisiones tomadas en medio del miedo pueden afectar generaciones enteras. Sodoma y Gomorra desaparecieron, pero su historia fue preservada como advertencia, un recordatorio de lo que ocurre cuando una sociedad normaliza la injusticia. La estatua de sal permanece como símbolo no de curiosidad, sino de un corazón dividido. La misericordia intentó salvar, la justicia tuvo que actuar y la historia quedó escrita para quienes estén dispuestos a escuchar. Dios recordó a Abraham y rescató a Lot en medio del juicio, porque incluso cuando todo arde, la gracia aún encuentra caminos. Las cenizas hablan, no gritan, susurran una verdad eterna. Ninguna ciudad cae de un día para otro. La historia de Sodoma y Gomorra no trata solo de fuego, trata de decisiones, de advertencias ignoradas y de la pregunta que sigue vigente hoy: ¿qué harías tú antes de que caiga el fuego? Suscríbete, activa la campanita, comenta y comparte este documental, porque las historias antiguas no murieron, siguen hablando.